En España la historia y la leyenda se entrelazan en lugares que aún guardan cicatrices. Una joven cuyo cadáver desapareció en la Casa de las 7 Chimeneas de Madrid. Mujeres que vivieron emparedadas en conventos de Salamanca. Un pueblo maldito como Marmellar, donde se hallaron muertos en su iglesia. La figura salvaje de la Serrana de la Vera, mitad bandolera y mitad mito. El traidor Bellido Dolfos, que cambió la historia de Zamora con una sola puñalada. Y la cueva de los frailes, donde fueron arrojados los cuerpos de unos franciscanos ejecutados en la Guerra de la Independencia. Hoy, en Relatos al Oído, recorreremos estos escenarios donde la verdad y la memoria popular se confunden, dejando huellas que aún perduran. Relájate, ponte cómodo, y bienvenidos a Relatos al Oído. El traidor Bellido Dolfos. Zamora, año 1072. A finales del siglo XI, la península ibérica estaba marcada por las tensiones internas entre los reinos cristianos. Tras la muerte de Fernando I de León en 1065, sus dominios se dividieron entre sus hijos. Sancho recibió Castilla, Alfonso recibió León. García obtuvo Galicia y las hijas, Urraca y Elvira, recibieron ciudades importantes. Este reparto, en lugar de traer paz, abrió una lucha fratricida. Sancho II de Castilla, el primogénito, no se conformó con su parte, y con la ayuda de su alférez Rodrigo Díaz de Vivar, conocido después como el Cid, emprendió una serie de campañas militares contra sus propios hermanos. Uno a uno fue derrotándolos, hasta llegar al Reino de León, donde su hermana Urraca resistía desde la ciudad de Zamora. El cerco de Zamora comenzó en 1072. Sancho II llegó con su ejército dispuesto a tomar la ciudad, que era una de las fortalezas más sólidas de la península gracias a sus murallas. La defensa estaba encabezada por la infanta Urraca, quien contaba con el apoyo de nobles leoneses fieles a la memoria de su padre y contrarios a la ambición de Sancho. Las crónicas describen el asedio como largo y duro. El ejército castellano cercaba la ciudad, tratando de rendirla por hambre, mientras los zamoranos resistían tras sus muros. En este punto, la historia ya había superado lo meramente militar. Era también una lucha simbólica entre hermanos, entre Castilla y León, y entre la fuerza de las armas y la resistencia de una ciudad amparada en sus murallas. Es en este contexto cuando aparece la figura de Bellido Dolfos, también llamado Bellido Adolfo en algunas fuentes. Las crónicas lo identifican como un caballero zamorano que en medio del asedio protagonizó el episodio decisivo. No era un personaje inventado. Su nombre figura en la historia silense y en la crónica najerense, lo que confirma su existencia real. Sin embargo, desde el primer momento quedó marcado por la polémica. Para unos fue un traidor, para otros un héroe. Lo cierto es que su acción cambió el destino de la ciudad y de toda la guerra fratricida. La estratagema que ideó, según cuentan las fuentes, fue la de fingir una traición a su propia ciudad. Bellido se presentó ante Sancho II haciéndose pasar por desertor, como alguien que no soportaba más la resistencia y que quería pasarse al bando castellano. El rey, confiado, lo recibió e incluso le permitió acercarse. Fue entonces cuando se produjo el hecho decisivo. Dolfos, aprovechando la cercanía y la falta de sospecha, atacó al rey por sorpresa y lo mató de una puñalada. El regicidio ocurrió en pleno asedio y supuso un vuelco total. Con la muerte de Sancho, el cerco se desmoronó, los castellanos se retiraron y Zamora quedó a salvo. La escena del asesinato de Sancho II es uno de esos momentos donde la historia documentada se mezcla con la viveza de la tradición oral. Según la historia silense, una de las primeras crónicas en narrar el hecho, Bellido Dolfos, tras fingir su deserción, consiguió acercarse al rey sin levantar sospechas. Sancho, confiado, lo aceptó en su campamento.
Hay versiones que dicen que Dolfos incluso le ofreció información sobre las defensas de Zamora, ganándose así su confianza. Fue en ese instante cuando, aprovechando la cercanía, sacó un arma oculta y le asestó una puñalada mortal. La tradición popular añade que no fue un solo golpe, sino varios, descargados con rapidez, asegurándose de que el monarca no pudiera reaccionar. La escena quedó grabada como un acto de traición consumada. Un rey, descendiente directo de Fernando I, caía no en el campo de batalla, sino a manos de un supuesto desertor que lo atacó a traición. La reacción inmediata fue de caos y furia. Las tropas castellanas, desconcertadas al ver caer a su monarca, se lanzaron en persecución de Dolfos, que corrió hacia las murallas de Zamora para refugiarse. Aquí entra en juego la figura del Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, quien, según los romances y cantares, fue el encargado de perseguirlo. Se dice que lo persiguió a caballo hasta casi alcanzarlo, pero Dolfos logró entrar en la ciudad protegido por los suyos. Esta persecución ha sido recreada durante siglos como un duelo simbólico. El traidor huyendo y el héroe persiguiéndolo. Una imagen que resume el choque de valores entre la astucia y la traición frente al honor y la lealtad caballeresca. La tradición zamorana incluso señala la puerta de la traición, en las murallas, como el lugar exacto por donde Dolfos entró para salvarse. Un recuerdo físico que sigue vivo en la topografía de la ciudad. La importancia de este episodio es que está confirmado históricamente, aunque los detalles cambian según la fuente. Lo que no se discute es que Sancho II murió a manos de un caballero zamorano y que su asesinato puso fin inmediato al cerco de Zamora en 1072. Sin rey, las tropas castellanas no tenían motivo para continuar, y Alfonso, su hermano, pudo regresar del exilio y convertirse en Alfonso VI, uno de los reyes más importantes de la historia peninsular. Así, la puñalada de Dolfos no solo salvó a Zamora, sino que cambió el rumbo político de la península, acelerando el ascenso de León y, sobre todo, marcando el inicio del reinado del hombre que acabaría tomando Toledo y expandiendo el dominio cristiano. El gesto de un solo hombre quedó ligado, por tanto, a las grandes transformaciones históricas de la época. Pero desde el mismo momento en que ocurrió, nació la leyenda negra de Bellido Dolfos. Para los castellanos, el acto no podía verse más que como un crimen imperdonable. Un rey había sido asesinado a traición y quien lo había hecho merecía ser recordado como el arquetipo de la felonía. Los romances posteriores lo llamaron traidor con todas las letras, y su nombre se convirtió en sinónimo de deslealtad. En cambio, dentro de Zamora, su memoria adquirió matices diferentes. Muchos lo consideraban un salvador, alguien que al matar al enemigo había librado a la ciudad de la ruina y el hambre. Así se formó el doble rostro de Dolfos, villano en Castilla, héroe en Zamora. Con el paso del tiempo, esta división se consolidó, y aún hoy la figura del caballero zamorano oscila entre la condena y la reivindicación, como si la historia nunca hubiera podido decidir qué fue realmente, un traidor o un libertador. En Zamora, la memoria de Bellido Dolfos no fue idéntica a la de Castilla. Mientras las crónicas castellanas lo recuerdan de manera unánime como traidor, la historia silense y la crónica najerense lo presentan como el asesino de Sancho II por engaño. En el ámbito zamorano sobrevivió una tradición que lo consideraba un defensor de la ciudad. En romances y cantares se aprecia esta dualidad. Unos lo tachan de traidor, otros lo ensalzan como el que libró a Zamora del hambre. En todo caso, su figura quedó ligada al suceso que permitió la supervivencia de la ciudad frente a Castilla. Un hecho llamativo es que, tras el asesinato, Bellido Dolfos desaparece de la documentación histórica. Ninguna crónica posterior vuelve a mencionarlo de manera concreta. Esto ha llevado a los historiadores a señalar que probablemente murió poco después, quizá ejecutado en represalia, o bien que quedó oculto por decisión de los propios zamoranos. Lo único cierto es que no hay registros posteriores de su vida. Esta ausencia real es lo que alimentó el rumor, ya en la Edad Media, de que su sombra seguía ligada a las murallas de Zamora,
Pero ese detalle pertenece al terreno de la tradición oral, no de la historia. El refrán Zamora no se ganó en una hora, tiene origen histórico comprobado en este episodio. Se documenta ya en fuentes del siglo XIII como expresión proverbial, aludiendo a la larga duración del asedio que Sancho II impuso sobre la ciudad en 1072. El dicho se convirtió en un refrán popular en castellano, y su uso se extendió por toda la península, despegándose incluso de su origen militar para expresar cualquier acción que requiere tiempo y paciencia. La frase es, por tanto, una de las huellas más claras y perdurables que el cerco dejó en la cultura popular. En cuanto a Urraca de Zamora, las fuentes coinciden en que fue ella quien dirigió la defensa de la ciudad durante el asedio. La crónica najerense y otros textos la presentan como protagonista de la resistencia, apoyada por nobles leoneses. Aunque no hay pruebas de que estuviera implicada en el plan de Dolfos, lo cierto es que la muerte de Sancho la benefició directamente, consolidando su prestigio político. Su papel fue tan relevante que pasó a la posteridad como símbolo de la resistencia zamorana, en contraste con la imagen ambigua de Bellido. El debate moral sobre la figura de Bellido Dolfos se refleja claramente en las crónicas y la literatura. Las fuentes castellanas, como la Crónica Najerense o la Historia de España de Alfonso X, lo presentan como el ejemplo de la felonía, un caballero que traiciona la confianza del rey y lo asesina con engaño. En este sentido, Dolfos pasó a encarnar en la cultura medieval la imagen del traidor, una de las peores faltas dentro del ideal caballeresco. Sin embargo, en la tradición oral zamorana y en algunos romances recogidos a lo largo de los siglos, aparece como un personaje más ambiguo. No se lo ensalza directamente, pero se subraya que su acción permitió salvar a la ciudad y a la infanta Urraca. Esta dualidad ha sido reconocida por historiadores modernos, que destacan que el mismo hecho fue interpretado de manera opuesta según la perspectiva del vencedor o del vencido. La figura de Bellido en la cultura popular ha tenido una amplia presencia en la literatura. El episodio del cerco de Zamora y el regicidio de Sancho II aparece en los romances viejos del ciclo del Cid, transmitidos desde el siglo XIV en adelante. En ellos, Dolfos es recordado con el apelativo de traidor, pero al mismo tiempo se recogen elementos que explican su acción como un recurso desesperado para salvar a Zamora. Además, el suceso fue recogido por cronistas posteriores y adaptado en obras literarias del Siglo de Oro. Ya en época contemporánea, el tema siguió atrayendo a escritores e historiadores, que lo han revisitado como uno de los momentos clave en la historia de Castilla y León. El hecho de que un solo acto, el regicidio cometido por Dolfos, alterara el curso de la política peninsular, le dio un lugar destacado en la memoria colectiva y en la literatura histórica. En cuanto a la huella en la identidad histórica, lo ocurrido en 1072 marcó de manera duradera la percepción de Zamora y de Castilla. Para los zamoranos, el asesinato de Sancho consolidó la imagen de su ciudad como bastión inexpugnable, mientras que para Castilla quedó grabado el recuerdo de un rey muerto de forma deshonrosa. Esta diferencia de interpretación ha llegado hasta la historiografía moderna, mientras que los cronistas castellanos medievales insistían en la traición. Los estudios actuales destacan el peso político del acto, pues la muerte de Sancho permitió el ascenso de Alfonso VI, figura clave en la expansión cristiana hacia Toledo. Así, el gesto de Bellido Dolfos no solo pertenece a la historia local de Zamora, sino que está ligado a uno de los cambios más decisivos en el mapa peninsular del siglo XI. La Cueva de los Frailes, Zaragoza. Cuando estalló la Guerra de la Independencia en el 1808 hasta 1814, Aragón se convirtió en uno de los territorios más castigados de toda la península. El episodio más conocido fueron los sitios de Zaragoza, que dejaron la ciudad prácticamente arrasada. Pero el conflicto se extendió a cada valle y a cada comarca. La presencia del río Huerva, que nace en la sierra de Cucalón y desemboca en Zaragoza, marcaba un eje de comunicaciones secundario pero estratégico,
ya que conectaba pequeñas localidades y permitía el movimiento tanto de tropas francesas como de partidas de guerrilleros. En este contexto, cualquier convento, masía o ermita aislada podía convertirse en objetivo de sospecha. Los conventos, especialmente los franciscanos, dominicos o agustinos, tenían una doble función en aquellos años. Eran centros religiosos y de vida comunitaria, pero también ejercían un papel práctico como puntos de refugio y apoyo para la población civil. Suelen aparecer en la documentación de la época como lugares donde se daba comida, alojamiento e incluso escondite a los guerrilleros que actuaban contra los franceses. La colaboración podía ser voluntaria, fruto de la simpatía hacia los patriotas, o forzada, porque los propios guerrilleros exigían ayuda bajo amenaza. En todo caso, a ojos de las autoridades napoleónicas, los conventos rurales eran sospechosos de servir como bases logísticas de la resistencia. La represión francesa en Aragón fue dura y sistemática. Tras cada ataque de guerrilleros, las tropas solían castigar a los pueblos cercanos, acusando a sus habitantes de haber colaborado. Los fusilamientos colectivos, las requisas de alimentos y los incendios de edificios eran frecuentes. La justicia militar aplicada por los franceses durante la guerra era rápida y sumaria. Se organizaban consejos de guerra improvisados donde bastaba el testimonio de un oficial o el hallazgo de víveres escondidos para condenar a muerte a los acusados. En este clima de violencia y sospecha permanente, muchos religiosos fueron apresados bajo acusaciones de colaborar con la resistencia, aunque no siempre existían pruebas claras. En este contexto concreto, la tradición local recuerda el caso del convento franciscano cercano a la ribera del Huerva, en la comarca de Campo de Daroca, Zaragoza. Los frailes de este convento fueron acusados por las tropas francesas de haber dado cobijo y alimento a guerrilleros de la zona. La acusación, más allá de ser cierta o no, era suficiente en tiempos de guerra. Se los apresó y se los trasladó bajo custodia. No hay constancia documental de un juicio formal ni de actas detalladas, lo que concuerda con la práctica habitual de la represión napoleónica. Procesos rápidos, sin garantías, que terminaban casi siempre en ejecución. La tragedia de aquellos frailes quedó grabada en la memoria popular como un ejemplo de cómo la guerra arrasó también con quienes no empuñaban las armas, pero fueron considerados culpables por el mero hecho de haber abierto la puerta de un convento a los combatientes. El arresto de los frailes se produjo en el marco de una operación de limpieza emprendida por las tropas francesas tras un ataque guerrillero en la ribera del Huerva. Los franciscanos del convento fueron detenidos bajo la acusación de haber proporcionado cobijo y alimentos a los combatientes. No se trataba de una excepción. En numerosos informes militares franceses se repite la idea de que los conventos rurales eran cómplices de la resistencia, lo que los convertía en blanco prioritario. Según testimonios locales recogidos después de la guerra, la detención fue violenta y los religiosos fueron trasladados al campamento francés como prisioneros, sin posibilidad de apelar a ninguna autoridad civil o eclesiástica. El simulacro de juicio al que fueron sometidos encaja con los patrones documentados de la justicia militar napoleónica en España. No hubo un proceso formal con defensa ni garantías, sino un consejo de guerra improvisado. En este tipo de juicios bastaba con que un oficial afirmara haber visto indicios de colaboración para que la condena fuese inmediata. En el caso de los franciscanos del Huerva, se alegó que habían almacenado alimentos y dado refugio a guerrilleros, un cargo suficiente para los franceses en tiempos de guerra irregular. La sentencia fue dictada en pocas horas. Fusilamiento. La ejecución se llevó a cabo poco después en las inmediaciones del convento. Los frailes, desarmados y sin posibilidad de defenderse, fueron fusilados ante un pequeño destacamento militar. Este episodio, aunque no fue recogido en las grandes crónicas de la guerra como los sitios de Zaragoza, quedó grabado en la memoria de las poblaciones cercanas como ejemplo de la dureza de la represión napoleónica. En la lógica militar francesa, se trataba de una represalia ejemplarizante. En la memoria local, fue un acto de brutalidad injustificada contra hombres de fe que, fueran o no colaboradores, no habían tenido un juicio justo.
Una vez consumada la ejecución, surgió el problema de los cuerpos. En un contexto de guerra, los franceses no se preocupaban por dar sepultura digna a los ajusticiados, y menos si eran considerados enemigos. Cerca del lugar se encontraba una sima natural en la roca, un hundimiento vertical del terreno que servía como cavidad profunda. Los soldados decidieron arrojar allí los cadáveres de los frailes, probablemente para evitar el trabajo de cavar fosas y también para impedir que los vecinos pudieran recogerlos y darles sepultura cristiana. Este hecho fue determinante en la memoria popular. Desde ese momento, la cavidad pasó a conocerse como la Cueva de los Frailes, un topónimo que fijaba para siempre el recuerdo de la tragedia en el paisaje. El nacimiento del topónimo fue inmediato. Desde el mismo momento en que los cuerpos de los franciscanos fueron arrojados a la sima, los vecinos de la ribera del Huerva empezaron a llamar al lugar la Cueva de los Frailes, o en expresión más coloquial, el agujero de los frailes. Era la manera sencilla de identificar el paraje y al mismo tiempo de conservar viva la memoria de lo ocurrido. A diferencia de otros topónimos más antiguos, este surgió en un contexto bélico y traumático, lo que le otorgaba una carga simbólica muy fuerte. El nombre se fijó en la tradición oral y pasó de generación en generación, transmitiendo de forma natural la historia de lo sucedido. El recuerdo popular se mantuvo con una mezcla de respeto y temor. Los pastores que trabajaban por la zona evitaban pasar cerca de la sima, no porque pensaran en apariciones, sino porque sabían que allí se habían arrojado cuerpos de inocentes. La memoria local hablaba de un lugar manchado de sangre y marcado por la injusticia. En las conversaciones del pueblo se repetía que los huesos de los frailes seguían en el fondo de la cueva, ocultos y olvidados, lo que reforzaba el carácter sagrado del sitio. Se trataba de un recuerdo de guerra, pero también de un aviso. Aquel paraje estaba ligado a la violencia y al dolor. La tradición oral desempeñó un papel fundamental en la transmisión de esta historia. En un tiempo en que no todo quedaba recogido en documentos oficiales, fueron los testimonios de los vecinos los que mantuvieron viva la memoria del fusilamiento y del destino de los franciscanos. A diferencia de otras leyendas donde se añaden elementos fantásticos, en este caso el relato permaneció sobrio y realista. Se hablaba de frailes apresados, fusilados y arrojados a la sima. Esa fidelidad a lo ocurrido es lo que hizo que la Cueva de los Frailes se convirtiera en un lugar de memoria histórica antes incluso de que existiera ese término. Finalmente, la memoria histórica ha reconocido la importancia de este episodio como ejemplo de las violencias menos conocidas de la Guerra de la Independencia. Mientras los sitios de Zaragoza han quedado como símbolo de resistencia heroica, sucesos como el de la Cueva de los Frailes recuerdan que la guerra también fue represión, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. La cueva, convertida en topónimo y recuerdo, es un vestigio silencioso de aquel conflicto. No se ha convertido en lugar de culto ni en espacio monumental, pero sigue presente en la tradición de la zona como un recordatorio de la injusticia sufrida por aquellos frailes franciscanos y en general por tantos inocentes atrapados en la violencia de la guerra. La Casa de las Siete Chimeneas, Madrid. En el Madrid del siglo XVI, cuando Felipe II fijó definitivamente la corte en la villa en 1561, comenzaron a erigirse palacios y casas señoriales que transformaron la fisonomía urbana. Entre esas construcciones destaca la llamada Casa de las Siete Chimeneas, situada en lo que hoy conocemos como la Plaza del Rey. La documentación arquitectónica confirma que fue mandada edificar en torno a 1570 por Pedro de Ledesma, un comerciante enriquecido que, como tantos otros, quiso levantar una residencia acorde con la cercanía de la corte. El diseño renacentista de líneas sobrias y elegantes se atribuía a Juan de Herrera o a uno de sus discípulos, aunque no hay constancia definitiva. Lo cierto es que la casa destacaba de inmediato por su singular cubierta, 7 chimeneas alineadas y visibles desde distintos puntos de la villa. Este elemento tan prosaico en su origen, pues servía para caldear las estancias en un Madrid de inviernos rigurosos.
pronto adquirió un carácter simbólico, pues el número 7 en la mentalidad del siglo de oro evocaba tanto los días de la creación como los pecados capitales. Así, antes de que la leyenda de la dama apareciera, ya existía un aura de misterio en torno a la construcción. La función de la casa en sus primeros años fue la de residencia privada, y su ubicación era estratégica. A pocos pasos se encontraba el Alcázar de los Austrias, residencia oficial del monarca, y alrededor se distribuían las casas de consejeros, secretarios y militares de confianza. Quien vivía en ese entorno no era un ciudadano cualquiera, debía ser alguien con recursos y contactos. Durante los siglos XVI y XVII, la Casa de las Siete Chimeneas albergó a diferentes familias vinculadas a la administración real y a la milicia, convirtiéndose en un lugar de encuentros discretos, negociaciones y cenas de prestigio. La Villa de Madrid, todavía pequeña en comparación con lo que llegaría a ser, conocía bien a los moradores de estas mansiones, y los rumores circulaban con rapidez en las tabernas de la Puerta del Sol o en los mentideros cercanos a San Felipe el Real. Era en ese caldo de cultivo donde los hechos cotidianos se transformaban en relatos oscuros y en leyendas. Es en este contexto donde aparece la figura de una joven mujer, a la que la tradición identifica como Helena, aunque las fuentes escritas no mencionan su nombre con certeza. La leyenda afirma que se trataba de una dama noble, de gran hermosura, casada con un capitán de los tercios. Conviene recordar aquí la importancia de los tercios en la época. Eran la élite militar de la monarquía hispánica, temidos en toda Europa y protagonistas de campañas en Flandes, Italia y el Mediterráneo. Ser esposa de un capitán no era un destino menor. Implicaba tanto prestigio como incertidumbre, pues la vida militar se cobraba la existencia de muchos jóvenes. La historia nos dice que aquel capitán partió al extranjero y murió en combate, dejando a su esposa sola en la capital. A partir de ahí la línea entre historia y leyenda se difumina, pues lo único que quedó en la memoria popular fue que la joven cayó en desgracia, consumida por la pena y la soledad. Lo que sucedió después es motivo de especulación y debate desde hace siglos. Algunas versiones sostienen que Helena murió en su alcoba presa de una profunda tristeza, como si la melancolía, un término frecuente en la medicina renacentista, hubiera apagado lentamente su vitalidad. Otros relatos, mucho más inquietantes, aseguran que fue víctima de un asesinato, quizá por motivos de celos o por haberse visto envuelta en intrigas amorosas con personajes de la corte. Incluso se ha insinuado que pudo mantener algún tipo de relación con el propio Felipe II o con un consejero cercano, lo cual, de ser cierto, explicaría el silencio posterior. También se mencionan rumores de suicidio, una hipótesis que la sociedad de aquel tiempo condenaba duramente, pues se consideraba pecado grave y motivo suficiente para negar sepultura en tierra consagrada. Lo cierto es que su final fue tan abrupto como envuelto en tinieblas, y desde entonces la Casa de las Siete Chimeneas dejó de ser solo una residencia elegante para convertirse en escenario de un enigma que ni el paso de los siglos ha logrado resolver. El episodio que marca el paso definitivo de la tragedia doméstica a la leyenda sobrenatural ocurre tras la muerte de Helena. Según los relatos que circularon en el siglo XVI, su entierro estuvo acompañado de un hecho inexplicable. Cuando se preparaba el ataúd para la ceremonia fúnebre, el cuerpo de la joven había desaparecido. No se trataba de un rumor cualquiera, pues varios testimonios lo repitieron de forma consistente. La desaparición de cadáveres no era imposible en aquella época. El robo de restos humanos para fines médicos o rituales existía. Pero en este caso la explicación se escapa. No hubo constancia oficial de traslado ni de enterramiento, y la memoria oral insistió en que su cuerpo se desvaneció misteriosamente de la casa. Para los vecinos, aquello no era un simple incidente, era la confirmación de que se ocultaba un crimen. Las noches que siguieron alimentaron esa percepción. Pronto comenzaron a multiplicarse los relatos de quienes aseguraban ver a una figura femenina sobre el tejado de la casa, vagando en silencio, siempre envuelta en un vestido blanco que brillaba bajo la luna. Aquella aparición no permanecía inmóvil. Caminaba por las tejas, como desafiando la gravedad,
y terminaba señalando con el brazo extendido hacia un punto concreto, el Alcázar de Madrid, la residencia de los Austrias. Este gesto repetido en cada visión se convirtió en el núcleo simbólico de la leyenda. El fantasma no se aparecía para llorar su destino, como otras ánimas en pena de la tradición europea, sino para acusar. Señalaba a un lugar y a un poder. Para muchos madrileños de aquel tiempo, aquello equivalía a un mensaje. Su muerte había sido provocada por alguien vinculado a la corte. Conviene detenerse aquí, porque el detalle de que el espectro señale al Alcázar no es banal. El Alcázar, situado en el lugar que hoy ocupa el Palacio Real, era mucho más que una residencia real. Era el centro del poder político, el corazón del imperio. Que un fantasma apuntara hacia allí equivalía a cuestionar directamente la honorabilidad del monarca o de sus consejeros. En una sociedad donde lo sobrenatural y lo político se entrelazaban, este tipo de relatos tenía una carga subversiva considerable. No es extraño, por tanto, que la tradición recogiera el murmullo de que Elena no solo había sido la esposa de un capitán, sino también amante de un personaje de alto rango, quizá demasiado alto. De esa sospecha nacieron versiones más arriesgadas de la historia. Una de ellas afirma que la joven había mantenido una relación con Felipe II, un rey de quien se conocen varias pasiones ocultas, aunque siempre protegidas por la discreción cortesana. Otras versiones apuntan hacia algún noble poderoso que quiso silenciarla antes de que un secreto se hiciera público. En cualquier caso, lo que la leyenda transmite es una sensación de complot. La muerte no fue un accidente ni un arrebato, sino un asesinato cuidadosamente dispuesto. Y el hecho de que el cadáver desapareciera refuerza esa hipótesis. Sin cuerpo no hay pruebas, y sin pruebas solo queda la memoria popular y la figura espectral que se alza sobre los tejados como testigo incorruptible de la verdad. La desaparición del cadáver, lejos de cerrar el capítulo, abrió las puertas a un sinfín de especulaciones. En el Madrid de Felipe II, donde el control de la Inquisición y el peso de la Iglesia mantenían la moral pública bajo una estricta vigilancia, el hecho de que un cuerpo se desvaneciera sin dejar rastro resultaba intolerable. No había entierro registrado, ni sepultura en parroquia alguna, y eso era impensable en una época en la que el destino del alma estaba atado a un rito funerario en regla. El pueblo interpretó aquello como la mano larga de los poderosos. Alguien había ordenado esconder el cadáver de Elena para borrar las huellas de un crimen incómodo. Se decía que pudo ser enterrada en un sótano secreto de la misma casa, emparedada entre sus muros o trasladada en la oscuridad de la noche a algún paraje olvidado. La idea de un cuerpo sin sepultura se convirtió en un elemento fundamental de la leyenda, pues en la mentalidad del siglo de oro, un muerto sin descanso estaba condenado a vagar eternamente, convertido en ánima errante. Y es aquí donde entran en juego los testimonios vecinales. Los habitantes de Madrid eran, en el siglo XVI, fervorosos difusores de rumores. Existían espacios conocidos como mentideros. El más célebre, el de San Felipe el Real, en la Puerta del Sol, donde las noticias y los chismes circulaban más rápido que los edictos reales. Fue en esos mentideros donde se consolidó la narración de que por las noches se veía a Elena sobre el tejado de la casa de las 7 chimeneas. No era un fantasma difuso. La describían con rostro pálido, vestido blanco y gesto firme. Lo más inquietante, como ya se mencionó, era que su mano siempre señalaba hacia el Alcázar. Los cronistas tardíos, como mesoneros romanos en el siglo XIX, recogieron estos relatos transmitidos de generación en generación, prueba de que la historia nunca se borró del imaginario madrileño. Otro elemento que potenció la leyenda fue el propio símbolo de las chimeneas. No eran una, ni dos, sino 7, número cargado de resonancias en la tradición cristiana y esotérica. 7 eran los días de la creación, 7 los dones del Espíritu Santo, pero también 7 los pecados capitales. La repetición de ese número en la arquitectura no podía pasar desapercibida para una población habituada a ver símbolos en todo. Algunos interpretaban las chimeneas como un presagio. Cada una representaba un pecado cometido en la casa, o cada una un testigo de la tragedia.
Otros, más inclinados a lo místico, veían en la cifra un vínculo con fuerzas ocultas, como si la construcción misma hubiera sido concebida bajo una maldición o un designio secreto. Sea como fuere, el resultado fue que el edificio adquirió una atmósfera enigmática que lo distinguió de cualquier otra mansión madrileña. Con el paso de los siglos, la Casa de las Siete Chimeneas cambió de propietarios y de funciones, pero la leyenda permaneció intacta. Fue residencia noble, mansión privada, y en el siglo XIX pasó a ser sede del Banco de Castilla. A mediados del siglo XX, tras varias reformas, se convirtió en sede del Ministerio de Cultura. Cada transformación del edificio reactivaba las viejas historias. Los obreros que trabajaban en sus cimientos aseguraban haber encontrado huesos humanos en pasadizos y sótanos, lo que parecía confirmar que los rumores sobre la desaparición del cuerpo de Elena no eran simples invenciones. Esos hallazgos nunca fueron oficialmente vinculados a la protagonista de la leyenda, pero el pueblo de Madrid no necesitaba pruebas. Para ellos, cada resto óseo era un eco del crimen cometido siglos atrás. La Serrana de la Vera, Cáceres. En el siglo XV, la comarca de la Vera, en la actual provincia de Cáceres, era un lugar de tránsito constante. Por sus sierras discurrían cañadas y veredas que servían para la trashumancia, ya que los pastores movían el ganado entre Extremadura y Castilla. También había caminos comerciales que comunicaban la meseta con el sur, lo que hacía de la región un punto de paso, pero también un territorio peligroso. Los montes, las gargantas y los senderos estrechos se prestaban a las emboscadas, y el bandolerismo era una realidad frecuente en toda la península. No era raro que hombres armados asaltaran a viajeros, pero lo sorprendente es que en esta zona se registrara el caso de una mujer que actuaba como bandolera, algo excepcional para la época. Los registros judiciales conservados, aunque fragmentarios, mencionan la existencia de una mujer que vivía al margen de la ley en la comarca. No se trataba de una simple campesina descarriada, sino de alguien que conocía bien el terreno y que tenía la fuerza y la audacia necesarias para sobrevivir en la sierra. Se decía que emboscaba a pastores o caminantes para robarles, y que había creado a su alrededor una fama de peligro real. La rareza de su caso hizo que quedara grabado en la memoria local, porque rompía todos los moldes. En una sociedad donde las mujeres estaban destinadas al hogar o al convento, aquella mujer había escogido la violencia y la soledad del monte. El origen social de la serrana, según los rumores que circularon en los siglos posteriores, estaba ligado a un episodio de deshonra. Una de las versiones más repetidas sostiene que fue amante de un noble o caballero de la zona, y que tras ser repudiada o traicionada, huyó al monte. En una época en que la honra femenina lo era todo, la caída en desgracia podía significar el fin de cualquier posibilidad de vida normal. Una mujer marcada por la deshonra era rechazada tanto por su familia como por la comunidad, lo que habría empujado a esta figura a buscar refugio en la sierra. Otra hipótesis es que pudo haber tenido un hijo ilegítimo, o simplemente haber sido víctima de un abuso de poder. En cualquiera de los casos, la base es la misma. Alguien que, expulsada del mundo social, convirtió su marginación en rebeldía y violencia. Su vida en el monte se describe en la documentación como la de alguien que sobrevivía en cuevas, utilizando los recursos naturales del entorno y recurriendo a la emboscada como medio de vida. Las gargantas y riscos de la Vera le ofrecían escondites naturales desde los que atacar y desaparecer sin dejar rastro. Esta forma de vida la emparentaba con los bandoleros que infestaban los caminos, pero en ella el fenómeno cobraba una dimensión distinta. Era mujer, estaba sola, y convertía el espacio salvaje en su territorio. Esa combinación de marginalidad, fuerza y desafío a los roles establecidos explica por qué la memoria popular no se limitó a registrarla como una simple delincuente, sino que la transformó en un mito duradero, que pronto se llenó de elementos fantásticos. Con el paso del tiempo, la figura de aquella mujer real empezó a deformarse en la memoria colectiva. Lo que en su origen fue el recuerdo de una bandolera solitaria se transformó en un personaje legendario,
La transmisión oral, a través de romances, cuentos y advertencias, fue incorporando exageraciones y símbolos que poco tenían que ver con la realidad. En lugar de una mujer marginada que sobrevivía como podía en la sierra, el relato popular la convirtió en una figura casi monstruosa, mitad humana y mitad mito. La transformación en personaje monstruoso comenzó cuando la tradición empezó a describirla como una mujer de proporciones desmesuradas, de fuerza sobrehumana, a la vez hermosa y aterradora. Se la presentaba como una especie de gigante serrana que dominaba los montes, capaz de seducir con su belleza y al mismo tiempo de matar con sus propias manos. La imaginación popular la convirtió en un personaje extremo, que reunía dos rasgos contradictorios: la mujer deseada y la mujer temida. Era en cierta forma una representación de los miedos de una sociedad patriarcal hacia lo femenino cuando se salía de los márgenes. La mujer que no se sometía, que no aceptaba la obediencia, se transformaba en monstruo. Ese carácter exagerado la convirtió también en la mujer salvaje por excelencia. Se decía que vivía en los montes de la Vera como un ser indomable, cazando, durmiendo en cuevas y alimentándose de lo que la naturaleza le daba. A diferencia de los bandidos hombres, cuya figura podía llegar a ser romantizada como rebeldes sociales, en ella la marginalidad se transformó en algo inquietante. Era un recordatorio de lo que ocurría cuando alguien se apartaba del mundo de los pueblos y entraba en el espacio salvaje de la sierra. Se volvía otro ser, ajeno a las normas y por tanto, peligroso. El escenario de su leyenda quedó fijado en una localización concreta: la Cueva de la Serrana, en Garganta la Olla. Allí, según la tradición, llevaba a sus víctimas. La cueva no era solo un escondite físico, sino el símbolo de su mundo, un espacio oscuro, apartado, fuera de la comunidad, donde lo normal dejaba de tener vigencia. El pueblo señala todavía ese lugar como testimonio de la leyenda, y es allí donde se concentra el recuerdo de sus crímenes. En esa cueva, dice el mito, seducía a pastores o viajeros que se aventuraban demasiado en la sierra, prometiéndoles compañía y placer, para después matarlos y dejar sus restos entre las piedras. Uno de los rasgos más llamativos de la leyenda es la manera en que describe a la serrana como una mujer de seducción mortal. La tradición no la presenta solo como una bandolera que asaltaba para robar, sino como alguien que utilizaba la atracción y el engaño para dominar a sus víctimas. Según los relatos orales, la serrana esperaba a los pastores o viajeros en los montes, se mostraba amistosa o insinuante, y los conducía hasta su cueva. Allí, entre promesas de compañía o caricias, se transformaba en verdugo. Los mataba, a veces estrangulándolos con sus propias manos, otras veces con armas improvisadas. Esta mezcla de deseo y muerte es clave en la construcción del mito, porque convirtió a la serrana en una figura doble, la mujer que representa lo irresistible pero también lo fatal. Era un relato que servía como advertencia moral, sobre todo para los jóvenes. El exceso de confianza o la tentación podían costar la vida. El mito añadió además un componente de carácter vengativo. La serrana no mataba por simple rapiña, como un bandolero común, sino como si ejecutara un castigo contra los hombres en general. La tradición vinculó su violencia con la idea de haber sido repudiada o traicionada por un noble en su juventud. Así, cada crimen era entendido como un acto de venganza, una forma de ajustar cuentas con el género masculino. La idea de una mujer vengativa y salvaje que castigaba a los hombres tuvo un fuerte impacto en una sociedad profundamente patriarcal, porque subvertía el orden establecido. En lugar de ser víctima, la mujer era la depredadora. Es muy posible que esta lectura popular naciera de la incomodidad que generaba la existencia de una mujer fuera de control, fuera de la ley y además con capacidad de imponerse a los hombres en el terreno físico. La leyenda, al exagerarlo, convirtió esa incomodidad en un monstruo. El efecto de este mito en la comarca fue el de sembrar un miedo colectivo. Durante generaciones, en la Vera se transmitió la idea de que internarse solo en los montes era arriesgado, porque la serrana podía estar acechando. Su figura se usaba como advertencia para los jóvenes pastores,
como recordatorio de que la sierra escondía peligros más allá de los lobos o los salteadores de caminos. En los pueblos cercanos, su historia se contaba junto al fuego como relato de precaución, cargado de detalles macabros. Así, la serrana cumplía una función social. Mantenía el respeto hacia la naturaleza indómita y reforzaba la idea de que alejarse del orden comunitario podía llevar a la perdición. El mito de una mujer gigante y salvaje que cazaba hombres servía también para reforzar la idea de que el mundo del monte, lo no domesticado, era territorio hostil. La transmisión oral fue clave para que su recuerdo se mantuviera vivo durante más de 5 siglos. A diferencia de otros bandidos o criminales que se registran en documentos y luego caen en el olvido, la serrana pasó a formar parte de la literatura popular. Se cantaban romances sobre ella, se recitaban versos que narraban sus emboscadas y se contaban historias en las fiestas y reuniones vecinales. Cada narrador añadía detalles. Unos la describían como descomunalmente fuerte, otros como bellísima y seductora. Unos decían que acumulaba huesos en su cueva, otros que desaparecía en el monte después de cada crimen. La variedad de versiones es típica de las leyendas transmitidas de boca en boca, pero todas coincidían en lo esencial. La serrana era un ser real y temible, un personaje que desafiaba las normas y cuya memoria quedaba ligada a un lugar físico concreto, la cueva de Garganta la Olla. El componente simbólico de la serrana es quizá lo que explica la fuerza y la persistencia de su leyenda. No era solo la historia de una bandolera convertida en mito, sino que su figura encarnaba temores y tensiones muy profundas en la sociedad rural del siglo XV y de los siglos posteriores. Representaba, por un lado, el miedo al monte salvaje, ese espacio fuera del control de la comunidad donde reinaban el desorden, los lobos y la violencia. Pero también simbolizaba algo más inquietante, el temor a la mujer que rompe con su rol tradicional. En una cultura donde se esperaba de la mujer obediencia, domesticidad y silencio, la serrana era todo lo contrario. Fuerte, libre, solitaria y vengativa. La leyenda, al exagerar sus características hasta volverla un monstruo, convertía esa transgresión en algo temible, casi inhumano. Por eso no se la recuerda como simple bandolera, sino como un personaje a medio camino entre la realidad y lo mítico. La pervivencia en la cultura popular ha sido notable. La serrana de la Vera se convirtió en una de las grandes leyendas extremeñas y aún hoy sigue viva en la memoria colectiva. En Garganta la Olla, su cueva se sigue señalando a visitantes como el lugar donde acechaba a sus víctimas. Durante siglos, romances y coplas narraron sus fechorías, y todavía en algunas fiestas populares se representa su historia en forma de teatro popular. Escritores y folcloristas, desde el siglo de oro hasta la literatura regionalista del siglo XIX y XX, recogieron sus relatos y ayudaron a fijarla en el imaginario español. No es raro que en guías de Extremadura y compendios de mitos populares, la serrana figure junto a otros personajes legendarios como símbolo de la identidad cultural de la región. Por último, la serrana queda como un personaje que oscila entre la realidad y el mito. Detrás de la leyenda se intuye una mujer real, marginada y convertida en bandolera en el siglo XV. Un hecho insólito que dejó huella en la memoria de la comarca. Pero la tradición popular la transformó en algo mucho mayor. Una mujer gigante, salvaje, vengativa, que utilizaba la atracción como arma y que representaba tanto el poder como el peligro de lo femenino indomable. Esa mezcla explica su perduración, porque no es solo una historia de un crimen o de un pueblo, sino un relato universal sobre lo que ocurre cuando alguien rompe con el orden establecido. Hoy, la serrana de la Vera sigue siendo contada como advertencia, como mito cultural y como recuerdo de que a veces la frontera entre lo real y lo legendario es mucho más fina de lo que parece. El pueblo de Marmellar, Tarragona. Marmelar, hoy reducido a un conjunto de ruinas en lo más profundo de las montañas del Alt Camp, fue en su día un pequeño núcleo rural con raíces que se remontan a la Edad Media.
No se trataba de una villa próspera ni de un gran señorío, sino de una comunidad agrícola vinculada al trabajo de la tierra, que vivía en torno a su iglesia parroquial de San Miquel. Los documentos medievales ya mencionan su existencia en relación con propiedades del Obispado de Barcelona y de órdenes religiosas que controlaban las tierras, lo que muestra que Marmellar fue parte de esa red de aldeas dispersas que sostenían la economía campesina del Principado. El emplazamiento, aislado y de difícil acceso, dio al lugar un carácter apartado, casi ajeno a los grandes centros urbanos. Esa condición de aislamiento, que en la Edad Media servía como defensa natural, sería con el tiempo una de las razones de su condena al olvido. El abandono de Marmellar comenzó a gestarse mucho antes de lo que suele creerse. Durante los siglos XVIII y XIX, la crisis agrícola, las guerras carlistas y la atracción que ejercían las ciudades llevaron a que sus habitantes fueran marchándose poco a poco. A mediados del siglo XIX ya se describe como un pueblo en declive, con casas derruidas y campos sin cultivar. La despoblación no fue un caso único. Muchos otros núcleos rurales catalanes siguieron la misma suerte. Sin embargo, Marmellar adquirió pronto una fama particular, porque no solo quedó vacío, sino que lo hizo envuelto en rumores de desgracias y maldiciones. Para finales del siglo XIX, nadie vivía allí de manera estable, y lo que había sido una pequeña comunidad campesina quedó convertido en un pueblo fantasma, un lugar al que solo se acercaban pastores, caminantes ocasionales o gentes en busca de lo prohibido. Los estudios arqueológicos modernos confirmaron que Marmellar fue escenario de episodios de violencia mucho antes de su abandono definitivo. En las excavaciones realizadas en torno a la iglesia de San Miquel se hallaron restos de una necrópolis medieval. Muchos de esos esqueletos no correspondían a enterramientos ordinarios. Presentaban signos de muertes violentas, con fracturas, cortes y señales de heridas de arma blanca. Estos hallazgos reforzaron la idea de que Marmellar había sido escenario de conflictos, tal vez de asaltos o incluso de episodios bélicos de los que no quedó constancia en las grandes crónicas. La existencia de un cementerio con muertos por violencia en un lugar tan pequeño ayudó a cimentar la percepción popular de que el pueblo estaba manchado desde antiguo, que sobre él pesaba una carga oscura desde la Edad Media. El centro físico y simbólico de Marmellar era la iglesia de San Miquel, un edificio románico sencillo, de nave única, levantado en piedra y sin ornamentos excesivos. Tras el abandono del pueblo, la iglesia quedó en ruinas, pero siguió en pie como un esqueleto de piedra abierto al cielo. Allí, en ese templo vacío, empezaron a concentrarse las historias más inquietantes. Los vecinos de los alrededores contaban que en sus muros se refugiaban bandidos, contrabandistas e incluso brujas perseguidas en siglos pasados. El altar despojado de culto se convirtió en escenario de rumores sobre aquelarres y rituales oscuros. Ya en el siglo XX la iglesia arruinada fue utilizada como lugar de reuniones clandestinas y en los años 90 se convirtió en escenario de sucesos macabros que confirmaron que Marmellar no era un pueblo abandonado cualquiera, sino un lugar con una maldición que parecía repetirse en el tiempo. La fama de Marmellar como lugar maldito no surgió únicamente tras su abandono, sino que ya en época medieval el pueblo cargaba con un aura de desgracia. Las crónicas locales, siempre más silenciosas que las grandes historias del reino, dejan entrever que en estas montañas se producían con frecuencia episodios de violencia, emboscadas, robos, ajusticiamientos. Todo ello alimentó la percepción de que Marmellar era un espacio apartado, fuera de la bendición de las villas mayores. En la mentalidad popular, cuando un lugar acumulaba demasiadas muertes violentas, terminaba por considerarse contaminado, como si la sangre derramada quedara impregnada en la tierra. Esa percepción se transmitió de generación en generación, y pronto la palabra Marmellar se asoció con mal presagio, hasta el punto de que se desaconsejaba transitar por allí sin necesidad. A este imaginario contribuyó el hecho de que, entre los siglos XVI y XVII, la zona se convirtiera en refugio de bandidos. Cataluña entera padeció en esa época la plaga del bandolerismo,
cuadrillas armadas que asaltaban caminos, secuestraban viajeros y se escondían en los parajes más abruptos. Las montañas de Marmellar, con sus ruinas y bosques espesos, eran perfectas guaridas. Documentos judiciales de la época mencionan operaciones contra salteadores en comarcas próximas, y la tradición oral asegura que el propio Marmellar sirvió como escondite. Esto reforzó la fama siniestra. Allí no solo habían muerto campesinos medievales, sino que en tiempos más recientes se ocultaban hombres armados, perseguidos por la justicia, dispuestos a todo por sobrevivir. Los viajeros que pasaban por la zona contaban que, al llegar a Marmellar, sentían el peso de los ojos invisibles que los observaban desde las ruinas. Pero la fama negra de Marmellar no se limitaba a bandidos. Desde la Edad Media se hablaba de que sus ruinas habían sido también refugio de brujas. Cataluña fue uno de los territorios europeos con mayor número de procesos por brujería, especialmente entre los siglos XV y XVII, y muchos de esos procesos se concentraron en áreas rurales apartadas. Marmellar, con su aislamiento y su iglesia semiderruida, aparecía en el imaginario como un lugar propicio para aquelarres nocturnos. Se decía que en sus muros abandonados las mujeres perseguidas por la Inquisición se reunían para invocar fuerzas oscuras, realizar conjuros y pactos prohibidos. Aunque es difícil separar realidad de rumor, lo cierto es que la creencia en estos aquelarres quedó muy arraigada. Para los vecinos de las aldeas próximas, Marmellar no solo era peligroso por los bandidos, sino también por los espíritus y brujas que lo habitaban. La superstición afirmaba que allí las hogueras encendidas en la noche no eran de pastores, sino de reuniones prohibidas. Con el tiempo todo esto cristalizó en un tabú muy concreto. Nadie debía dormir en Marmellar. La tradición aseguraba que quien se atreviera a pasar una noche entre sus ruinas estaba condenado a morir o a desaparecer sin dejar rastro. Pastores que intentaron guarecerse allí de la tormenta aparecían al día siguiente enfermos o con fiebre inexplicable. Viajeros despistados eran encontrados muertos en caminos cercanos, lo que se interpretaba como castigo de la maldición del pueblo. El propio eco de la montaña contribuía al mito. Los que se arriesgaron a dormir en la iglesia abandonada afirmaban haber escuchado gritos, pasos y voces femeninas en la oscuridad. El miedo era tal que las gentes de los pueblos vecinos advertían a los niños de que jamás se acercaran de noche, pues Marmellar era tierra de muertos. Los rumores de apariciones en Marmellar comenzaron a circular con fuerza en el siglo XIX, cuando el pueblo ya estaba despoblado. Pastores que llevaban sus rebaños a las inmediaciones aseguraban haber visto luces extrañas en la iglesia en ruinas, como si en su interior se encendieran hogueras invisibles o se celebraran misas negras. Otros hablaban de gritos lejanos que se confundían con el viento, de sombras que se deslizaban entre las piedras y se desvanecían cuando alguien intentaba acercarse. Lo más inquietante eran los testimonios de viajeros nocturnos que afirmaban escuchar voces femeninas, lamentos y susurros provenientes de la antigua necrópolis. No eran relatos aislados, sino parte de un patrón repetido durante décadas. Marmellar no estaba vacío, algo permanecía allí, invisible pero activo. Los pueblos vecinos, conscientes de esa fama, optaron por el silencio. Nadie quería hablar demasiado de Marmellar. Los ancianos de las aldeas recomendaban no acercarse ni de día, salvo lo estrictamente necesario. Se advertía a los niños que no se aventuraran por sus caminos, y a los forasteros se les disuadía de pernoctar en la zona. La superstición era tan fuerte que en muchas ocasiones, si alguien caía enfermo o sufría un accidente tras haber estado en Marmellar, se decía de inmediato que era culpa del mal aire de aquel lugar. Esa actitud de recelo colectivo, casi de pacto de silencio, contribuyó a reforzar la idea de que Marmellar no era un simple pueblo fantasma, sino un enclave maldito al que se debía temer. El mito alcanzó un nuevo nivel de oscuridad en la década de 1990, cuando Marmellar volvió a ser escenario de tragedias muy reales. En 1993, la Guardia Civil halló en las ruinas de la iglesia los restos de 2 mujeres jóvenes, brutalmente asesinadas. Los cuerpos mostraban signos de violencia extrema,
y aunque se abrió una investigación, los crímenes quedaron envueltos en un halo de misterio. Para los habitantes de la comarca, aquello fue la confirmación definitiva de la maldición. Marmellar, siglos después, seguía reclamando víctimas. Los periódicos de la época recogieron los sucesos, y desde entonces el nombre del pueblo volvió a la primera línea, ya no solo en el folclore popular, sino en las páginas de sucesos. Estos hallazgos sangrientos provocaron la renovación del mito. Lo que hasta entonces había sido una historia de brujas, bandidos y maldiciones medievales, se convirtió en un relato vivo, contemporáneo, donde lo siniestro no se limitaba al pasado. La gente comenzó a decir que Marmellar era un lugar donde la violencia se repetía cíclicamente, como si el mal impregnado en la tierra trajera siempre tragedias. El hecho de que las muertes modernas hubieran ocurrido en el mismo escenario que las medievales, la iglesia de San Miquel, reforzó la idea de que aquel espacio sagrado había sido profanado desde antiguo y nunca volvió a purificarse. Los investigadores del misterio encontraron aquí un ejemplo perfecto de lugar maldito, un enclave donde la historia y la leyenda se alimentan mutuamente, y donde cada nuevo crimen reaviva la superstición de que Marmellar nunca dejará de pedir sangre. En el imaginario popular, Marmellar se convirtió en mucho más que un simple pueblo abandonado. Pasó a ser un emblema de lo que se temía y a la vez fascinaba en la cultura popular catalana. Para los vecinos de la comarca, mencionar Marmellar equivalía a hablar de un lugar marcado por la desgracia, un espacio donde se mezclaban la memoria de la violencia medieval, los rumores de brujería y los crímenes recientes. Esa acumulación de capas oscuras hizo que se lo considerara un pueblo contaminado, donde ninguna vida podía prosperar. En contraste con otros núcleos despoblados que con el tiempo fueron restaurados o convertidos en atracción turística, Marmellar quedó apartado, como si ni siquiera la modernidad pudiera redimirlo. Su nombre comenzó a circular entre narradores de leyendas y crónicas locales, que lo presentaban como uno de los pueblos más siniestros de toda Tarragona. En las últimas décadas, Marmellar ha atraído a un público particular, los buscadores de lo oculto. Grupos de exploradores urbanos, curiosos de lo paranormal y practicantes de rituales clandestinos han acudido a sus ruinas buscando sentir de cerca la fuerza de su leyenda negra. La iglesia de San Miquel, en especial, se convirtió en escenario de exploraciones nocturnas y hasta de supuestos aquelarres modernos. Muchos aseguran haber experimentado allí sensaciones de opresión, ruidos inexplicables y la impresión de no estar solos. Esta atracción morbosa convirtió a Marmellar en una especie de santuario para quienes buscan lo prohibido, un lugar que parece resistirse a la domesticación del tiempo, conservando intacto su aire maldito. Incluso en Internet, Marmellar circula como destino de lugares encantados en España, con advertencias de no ir en solitario ni de noche, como si el eco de las supersticiones medievales siguiera imponiéndose en pleno siglo XXI. Finalmente, la figura de Marmellar se consolidó como la de un pueblo eternamente maldito. Pocas leyendas reúnen tantos elementos: un cementerio medieval con muertes violentas, el estigma de bandidos y brujas, el tabú de dormir en sus ruinas y, en tiempos modernos, asesinatos reales que confirmaron la fatalidad del lugar. Todo ello tejió un relato circular en el que pasado y presente se confunden. Lo que comenzó como una superstición medieval parece haberse prolongado hasta nuestros días, como si la tierra misma de Marmellar estuviera marcada. Esa reputación lo ha fijado entre los pueblos fantasma más inquietantes de España, donde la maldición no es solo recuerdo, sino una herida que se reactiva cada cierto tiempo. Hoy, Marmellar sigue en pie como un espectro de piedra, testigo de la fragilidad humana y de la persistencia del miedo colectivo, un lugar donde la historia y la leyenda se funden hasta ser inseparables. Las emparedadas de Salamanca. En la Castilla medieval y del siglo de oro existió una práctica tan sorprendente como inquietante, la de las emparedadas.
Mujeres que de manera voluntaria o forzada pasaban el resto de sus días recluidas en una celda tapiada, reducidas a un habitáculo mínimo del que ya no volverían a salir. Los orígenes de esta costumbre pueden rastrearse hasta el siglo XIII, cuando en Europa se propagaron corrientes de ascetismo extremo que buscaban imitar la vida de los eremitas del desierto. Así como en Oriente se recordaba a los padres del yermo y en Occidente a figuras como San Antonio Abad, en Castilla se desarrolló una variante peculiar: no retirarse a las montañas, sino aislarse en el corazón mismo de las ciudades, en conventos y monasterios. Salamanca, cuna de saber y religiosidad, fue uno de los escenarios donde más huella dejó esta tradición. La idea original respondía a un ideal espiritual muy concreto. La emparedada era vista como un ser que moría al mundo para consagrarse únicamente a Dios. Recluida en su celda, con apenas un ventanuco por el que recibía un mendrugo de pan, agua y la comunión, representaba una muerte en vida. Su voz quedaba callada, su cuerpo encerrado, y lo único que se esperaba de ella era la oración continua y el sacrificio de su existencia. Era un símbolo de la penitencia extrema, de la renuncia absoluta, y en su tiempo fue considerado un camino de santidad. De hecho, algunas emparedadas alcanzaron fama de santas vivas y se las visitaba para pedir consejo o bendición a través de la rendija del muro. Las fuentes conventuales mencionan casos de mujeres que pidieron libremente ser emparedadas como cumplimiento de una promesa o como reparación por pecados pasados. Pero si la parte devocional resultaba ya impresionante, la práctica pronto mostró su lado oscuro. El mismo recurso que podía ser visto como penitencia podía convertirse en castigo. En la España de los siglos XVI y XVII, donde la honra familiar era un principio sagrado, se dieron casos de mujeres entregadas a la reclusión no por voluntad, sino por imposición. Las familias poderosas podían recurrir a este encierro perpetuo como manera de ocultar un embarazo fuera del matrimonio, sofocar un escándalo o dar una apariencia de santidad a una hija inconveniente. Aunque en los registros oficiales se hablaba siempre de votos voluntarios, la tradición oral recoge la otra cara: muchachas forzadas, que lloraban mientras la celda era tapiada ante sus ojos. Este detalle aparece en múltiples relatos recogidos en Salamanca, donde los muros de conventos como el de San Vicente o el de las Dueñas aún conservan huecos tapiados que la memoria popular identifica con estas mujeres. La documentación histórica es clara en este punto. En los archivos de la Inquisición y en los libros conventuales de la época se mencionan emparedadas como parte de la vida religiosa de Castilla. No eran numerosas, pero sí lo bastante significativas para que su existencia quedara registrada. Se las describía como reclusas perpetuas, mujeres que habían renunciado al contacto con el mundo. Algunas eran alabadas por su fervor, mientras que otras eran vistas con cierta sospecha. Había quien dudaba de que todas estuvieran allí por voluntad propia. El simple hecho de que los tribunales eclesiásticos vigilaran su situación es señal de que la práctica generaba tensiones. No faltaron voces críticas que consideraban el emparedamiento una forma de crueldad más que de penitencia. Y sin embargo, la costumbre persistió durante siglos, alimentando tanto devoción como temor. La leyenda salmantina comenzó a crecer sobre este trasfondo real. La población que vivía de cerca la presencia de los conventos empezó a contar que no todas las emparedadas eran santas voluntarias. Algunas habían sido víctimas de venganzas familiares, de maldiciones heredadas o incluso de condenas secretas impuestas por la autoridad religiosa. Se hablaba de jóvenes que, tras una disputa con sus parientes o tras rebelarse contra un matrimonio concertado, eran entregadas a los conventos para ser emparedadas como castigo ejemplar. Otras versiones afirmaban que la práctica se utilizaba como forma de expiación. Si una familia estaba marcada por una desgracia o un pecado ancestral, sacrificar a una hija como emparedada era un modo de pagar la deuda y aplacar la cólera divina. En estos relatos, la celda dejaba de ser un espacio de devoción y se convertía en un sepulcro en vida, en una condena brutal. En este cruce entre lo documentado y lo legendario se forjó la fama macabra de las emparedadas de Salamanca.
Los archivos nos hablan de místicas encerradas en oración, pero la voz del pueblo cuenta de mujeres desesperadas, selladas entre muros mientras golpeaban con las manos la piedra y dejaban en ella la huella de sus uñas. Los conventos que albergaban estas celdas no podían escapar al murmullo nocturno de los vecinos, que decían escuchar gritos apagados y lamentos detrás de los muros. El hecho de que esta tradición se registrara en Salamanca, ciudad universitaria y centro intelectual de Europa en aquel tiempo, no hizo sino reforzar el contraste entre el esplendor de sus aulas y la oscuridad de sus celdas emparedadas. La diferencia entre la emparedada que buscaba la penitencia y aquella que sufría la condena del muro forzado es uno de los aspectos más oscuros del fenómeno. En los documentos eclesiásticos siempre se hablaba de votos voluntarios, de mujeres que morían al mundo para consagrarse al Señor. Pero la tradición popular recogió los casos en que no hubo voluntad sino imposición. Era fácil disfrazar el castigo bajo la apariencia de devoción. Bastaba con que la familia o los superiores de un convento declarasen que la mujer había elegido aquella vida. En realidad nadie podía comprobarlo una vez que el muro quedaba cerrado. Las voces críticas de la época, pocas pero significativas, señalaban que muchas de estas emparedadas eran en verdad víctimas de las convenciones sociales. La honra de la familia, que era un bien sagrado en la Castilla del Siglo de Oro, podía valer más que la vida misma de una hija. Una joven acusada de adulterio, de perder la virginidad fuera del matrimonio o incluso de mostrarse rebelde contra un casamiento concertado, podía ser emparedada para borrar la mancha de su linaje. Así, la frontera entre penitencia y castigo quedaba borrada, y la figura de la emparedada se volvió un símbolo inquietante de hasta dónde podía llegar el poder de la honra. Las celdas tapiadas eran espacios mínimos, de apenas unos metros cuadrados, donde la mujer quedaba literalmente enterrada en vida. Se tapiaba la entrada con ladrillo o piedra y únicamente se dejaba un pequeño orificio que servía para pasar un trozo de pan, un jarro de agua y en ocasiones la comunión. Por ese hueco también podían recibir la visita de un confesor, aunque en muchos casos las emparedadas quedaban en la más absoluta soledad. La celda carecía de luz salvo la que entraba por aquella rendija, y su interior estaba destinado a convertirse en tumba. La idea era clara: la emparedada debía abandonar cualquier contacto con el mundo exterior y vivir como un muerto que aún respira. En algunos conventos de Salamanca, como el de San Vicente o el de las Dueñas, los muros conservan señales de estos habitáculos, pequeñas habitaciones cerradas que hoy resultan insoportables de imaginar. Para la mentalidad de la época, sin embargo, eran símbolos de santidad y sacrificio. Fue precisamente esa ambigüedad la que alimentó la leyenda. Lo que para unos era un acto heroico de fe, para otros era un suplicio inhumano que generó todo tipo de relatos macabros. Salamanca, ciudad de conventos y de estudiantes, fue terreno fértil para que estas historias se difundieran. La tradición oral hablaba de mujeres emparedadas no por devoción, sino por venganza familiar o como víctimas de un pecado heredado. Se decía que algunas familias, marcadas por desgracias, plagas, muertes, ruina económica, ofrecían a una hija como emparedada, convencidas de que su sacrificio serviría como expiación. También corrían rumores de muchachas jóvenes condenadas por los propios conventos, castigadas por pecados de rebeldía, herejía o amores prohibidos. En estas versiones, el emparedamiento ya no era penitencia, era sentencia. Y la celda tapiada, lejos de ser un santuario, se convertía en un patíbulo. El miedo de la población se alimentaba de esta mezcla de realidad y rumor. Los vecinos de Salamanca, sobre todo los que vivían junto a los conventos, contaban que por las noches, en los silencios más densos, se podían escuchar golpes ahogados detrás de los muros, como si aún hubiera manos que llamaban desesperadas para ser liberadas. También se decía que los gritos de las emparedadas quedaban impregnados en la piedra y que en noches de tormenta podían oírse sus lamentos arrastrados por el viento. Estas voces eran tenidas por advertencias, pruebas de que no todas murieron en paz, de que algunas fueron obligadas a aceptar una penitencia que no habían escogido. A ello se sumaban los rumores de marcas dejadas en los muros,
Arañazos, uñas incrustadas, manchas que parecían de sangre, señales que el pueblo interpretaba como el rastro de su desesperación. Estos detalles, imposibles de comprobar, se transmitieron de generación en generación y terminaron por fijar la imagen de las emparedadas como mártires no de la fe, sino de la crueldad humana. Uno de los elementos más perturbadores que dieron fuerza a la leyenda fueron las marcas atribuidas a estas mujeres en los muros de sus celdas. Según la tradición popular, algunas emparedadas, al verse encerradas en vida, se rebelaron contra su destino y dejaron en la piedra señales de su resistencia desesperada. Se hablaba de arañazos que horadaban el yeso, de uñas incrustadas que se rompían al intentar abrir un hueco por donde escapar, e incluso de manchas rojizas que la imaginación de los vecinos identificaba como sangre. Durante reformas conventuales en los siglos XIX y XX, se encontraron habitaciones tapiadas en algunos claustros de Salamanca, y aunque los arqueólogos hablaron de simples restos de celdas monásticas, el pueblo prefirió ver en ellas la confirmación de los relatos. Aquellas marcas eran testigos de un encierro forzado. No es extraño que a partir de ahí las emparedadas se convirtieran en figuras espectrales, cuya memoria no estaba hecha de oración, sino de gritos apagados atrapados en la piedra. La tradición oral también multiplicó los relatos de emparedadas castigadas, aunque los registros eclesiásticos hablaban de votos voluntarios. El pueblo siempre sostuvo que algunos encierros habían sido auténticas condenas. Se decía que ciertas mujeres fueron emparedadas vivas como castigo por adulterio, por haber rechazado un matrimonio concertado o incluso por haber sido acusadas de brujería. Salamanca, recordemos, era una ciudad donde la Inquisición tenía fuerte presencia y donde las sospechas de heterodoxia eran castigadas con dureza. Aunque no hay pruebas directas de que la Inquisición dictara emparedamientos, el rumor popular lo vinculó al imaginario represivo de la época. Así, las emparedadas de la leyenda se convirtieron en víctimas no solo de la devoción malentendida, sino también de la justicia torcida y del miedo religioso. Eran mujeres que en lugar de recibir un juicio, eran enterradas en vida como ejemplo para los demás. Otro motivo recurrente en los relatos salmantinos fueron las maldiciones familiares. Se decía que ciertos linajes, manchados por pecados antiguos o desgracias inexplicables, ofrecían a una hija como emparedada para redimir al conjunto de la familia. Era una suerte de sacrificio humano, disfrazado de fervor religioso. En estos casos, la emparedada no era elegida por su vocación, sino condenada por su apellido. Historias transmitidas en Salamanca contaban que, en familias marcadas por la ruina económica o la muerte repentina de varios miembros, los parientes acudían al convento y entregaban a una muchacha joven, convencidos de que su sacrificio sellaría la maldición. Esta versión de la leyenda conecta con otras prácticas medievales donde la vida de una persona era ofrecida para aplacar una desgracia colectiva, lo que añade un trasfondo casi ritual y pagano a la figura de la emparedada. Con todos estos elementos, las marcas en los muros, los castigos injustos y las maldiciones familiares, la emparedada se convirtió en un símbolo ambiguo y perturbador. Para algunos, seguía representando el grado máximo de devoción y penitencia, una santa que ofrecía su vida entera a Dios sin reservas. Para otros, era la encarnación de la barbarie, la prueba de cómo la religión y la sociedad podían sofocar a una mujer hasta reducirla al silencio eterno. La misma palabra emparedada quedó cargada de esa ambivalencia, a medio camino entre la santidad y el horror, entre la penitencia y el crimen. Salamanca, ciudad de sabiduría y fe, arrastró durante siglos esa dualidad, como si los muros de sus conventos hubieran absorbido tanto la oración de las místicas como los lamentos de las condenadas. Los hallazgos posteriores terminaron de dar cuerpo a lo que durante siglos había sido considerado simple rumor. A lo largo del siglo XIX y especialmente en el XX, cuando algunos conventos salmantinos fueron reformados o parcialmente demolidos, se descubrieron pequeñas celdas tapiadas en los muros y sótanos. En ocasiones, esos habitáculos contenían restos humanos, huesos que confirmaban que allí habían vivido y muerto mujeres recluidas.
Los arqueólogos e historiadores interpretaron estos hallazgos como pruebas del rigor ascético medieval, pero el pueblo prefirió ver en ellos la confirmación de las historias de terror que siempre había contado, que no todas aquellas mujeres entraron por devoción, que algunas fueron condenadas a morir encerradas, sin luz ni compañía, dejando tras de sí un rastro de desesperación petrificado en la piedra. Estos descubrimientos devolvieron a la memoria colectiva el peso de la tradición, demostrando que detrás del mito había una realidad tangible y estremecedora. La pervivencia de la leyenda en Salamanca se mantuvo viva hasta tiempos recientes. Los vecinos, sobre todo en barrios próximos a conventos antiguos, transmitían a sus hijos el miedo a escuchar lamentos tras los muros. Incluso bien entrado el siglo XX, se hablaba de las emparedadas como advertencia o como cuento de terror, sin diferenciar claramente entre historia y fantasía. Los guías locales y los estudiosos de las leyendas salmantinas recogieron estos relatos orales, donde se decía que en ciertas noches, al pasar junto a los conventos, podían escucharse golpes secos, como manos insistentes que aún intentaban salir de su tumba en vida. La leyenda se entrelazó tanto con la identidad de la ciudad que hoy forma parte de su patrimonio inmaterial, un recordatorio de cómo la religión y la superstición convivían y se confundían en el corazón mismo de la urbe universitaria. La memoria final de la emparedada quedó marcada por una dualidad que la hace única. Por un lado, la santidad de la mujer que se recluía voluntariamente para vivir como un alma penitente. Por otro, la condena de la víctima inocente sacrificada por su familia o por la comunidad. Esa ambigüedad convirtió a las emparedadas en símbolo de la tensión entre fe y crueldad, entre devoción y violencia social. Salamanca, con sus conventos centenarios y su universidad ilustre, arrastra en sus leyendas esta sombra inquietante. La certeza de que bajo los muros cargados de oración también se ocultaron tragedias silenciosas. Hoy, el término emparedada sigue resonando como metáfora de la represión y del sacrificio forzado, una figura que habita la frontera entre la historia documentada y la memoria oscura de la tradición popular.